solsticio de verano en el hemisferio norte. Es un día especial, siento realmente que no es un solsticio igual al resto de los que hemos vivido, marca un cambio radical en todo lo que es el plano terrestre, físicamente, lo estamos viendo justamente en esto, en la frecuencia Schumann, en el electromagnetismo, lo estamos viendo en el cambio de la frecuencia y en la naturaleza. Entonces, por un lado, me han visto en los videitos de Instagram este fin de semana, estoy realmente feliz porque es una energía que he esperado durante mucho tiempo, de la que vengo hablando hace mucho tiempo, sin ir más lejos. Este viernes tuve con alumnas o personas que están haciendo la técnica de Originals, un Zoom en particular, en donde les dije, chicas, ya, esto es drástico, esto es ya, el cambio es ya, en estos días cercanos al solsticio, íbamos a tener un cambio radical y que se iba a haber manifestado en todo lo que resta del año y lo que sigue de esta humanidad, y requieren que tomemos decisiones. Pero hoy, realmente viendo muchas mediciones que está habiendo en la Tierra, que como siempre digo, no tienen que ver con cuestiones holísticas, sino de laboratorios o aparatos que están midiendo diferentes cosas con las que se estudia la Tierra, el clima y diferentes cosas, está habiendo medidas bastante interesantes, diferentes, con repercusiones muy fuertes, por ejemplo, todo lo que es la parte de la anomalía magnética en el eje terrestre, se movió un montón. Se movió un montón, se está viviendo o registrando mucho más en todo lo que es la parte del Golfo de México, y con todo en expansión luego de allí, motivo por el cual eso va a traer muchos cambios, ¿verdad? Lo vimos en la Schumann este fin de semana, que como siempre expliqué, digamos, no tiene que ver tanto con que haya llegado a 185 o que haya llegado a determinada cantidad, porque de verdad que hemos estado con frecuencias mucho más altas. Voy a ver si los dejo por aquí, las imágenes de otros años en los que hemos estado en niveles altísimos, que yo digo, hemos estado en el microondas. Lo que más impacta de la Schumann es ese, que les voy a dejar también el dibujito, el gráfico, la secuencia, la geometría, el mandala que armó la frecuencia Schumann y que no es habitual y que nunca había pasado, por lo menos desde el momento en que se mide la Schumann, ¿sí? No podemos saber si tal vez hace miles de años atrás esto aconteció, pero desde el momento en que se empezó a medir la Schumann, a partir de más o menos 1960, eso nunca había pasado. Para los que no saben lo que es la Schumann, es una frecuencia energética que emite la Tierra, el planeta Tierra, una emisión que tiene que ver, y se modifica mucho, con el impacto de las llamaradas solares, con la misma frecuencia humana, con diferentes movimientos que va teniendo, y entre la superficie de la Tierra y la ionosfera se genera una capa que genera un movimiento energético, y eso se mide. Es lo que se denomina la frecuencia Schumann, que es la frecuencia de la Tierra. El tema es que hace muchos años atrás, bueno, no tantos, pero ya en los 90, por ahí, todavía estaba ese registro, la Schumann estaba en alrededor de un 7,5, y era muy parecido a la frecuencia que emite nuestro cerebro. Estábamos, como quien diría, emparentados. Estábamos en una misma frecuencia. Esta frecuencia empezó a subir, hay un videíto que les voy a dejar luego en la cajita de descripción para que lo vayan a ver sobre lo que es la frecuencia Schumann. Eso fue moviéndose, en 2014 empezó un cambio más drástico, había empezado en 2012, pero 2014 fue la tormenta solar más fuerte que impactó y empezó a generar grandes movimientos, y esta frecuencia ha ido variando un montón. En el año 2021, 2022, no recuerdo bien, empezó a haber lo que se llamaban blackout. Siempre ha habido blackout, son esos cortes negros en donde no se registra
una emisión de frecuencia, que es como si en un electrocardiograma nos diera la rayita, ¿sí? Siempre ha habido momentos como de cortes pequeños, de horitas, pero a partir del 2021 empezó a haber, ¿no?, estos 3 días, que muchos dijeron, bueno, eran los famosos 3 días de oscuridad que marcaban algunas predicciones. Verdaderamente, el año pasado, en septiembre del año pasado, estuvimos casi 8 días en blackout, y cuando comenzó la Schumann, que venía alta, 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 y con grandes picos, de repente empezó a comportarse de vuelta como más tranquila, y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Dije, esta frecuencia de Schumann no está midiendo lo mismo, está captando, sentía yo, otras variaciones energéticas ya, que se están midiendo distintas. Justamente unos días antes de esta anomalía o esta frecuencia de ondas, hubo blackout, se manifestó la onda, volvió el blackout, volvió la Schumann como normal y automáticamente marcó de vuelta las ondas. Entonces, todo eso nos está hablando realmente de un cambio en el que ya está muy manifiesto en este plano físico. Yo les dije a ustedes a principios de este año, el plano álmico se ancló, son finales de febrero, y se está esperando que se activara más potentemente. Bueno, estos cambios están vinculados a eso que les venía hablando ya desde principio de año, y que este año iba a ser un año de reseteo. Y por eso yo le llamaba el año de la voluntad, porque realmente se va a poner en juego nuestra voluntad de elección, de realmente si estamos o no comprometidos con el cambio. Entonces, la frecuencia Schumann está marcando eso. Como les decía, estaban midiéndose una anomalía electromagnética en el eje terrestre. Se espera un QP7, que el índice QP mide cómo impactan las llamaradas solares en la atmósfera terrestre, generalmente se mide en el Polo Norte, está vinculado a las auroras boreales, y generalmente lo máximo que toleramos, está en armonía, el cuerpo humano está en un QP3, o sea, entre un QP0 y un QP3, se espera que llegue a QP7, motivo por el cual vamos a estar con muchos síntomas corporales. Saben que tiene que ver con todo lo que es digestivo, dolor de cabeza, sueño, sensación de cansancio, presión alta, variación en la presión. Tengan en cuenta eso. Yo coloco siempre en las historias de Instagram justamente códigos de originals que están destinados a acompañar estos momentos, y les recomiendo que los usen. Hoy más que nunca les digo, por favor, usen esos códigos que dejo allí en las historias de Instagram, porque realmente están diseñados para esto. O sea, original es una técnica que viene a acompañar estos momentos, y como les decía a las chicas yo el viernes, o sea, cuanto más se acelere esto, más importante va a ser la labor de originals en esto. Se espera también un apagón, porque esto afecta muchísimo a la recalibración de la Tierra, y eso produce apagones como estos blackouts que hace la Schumann, y eso también va a ser afectado en todo lo que es tecnología. Yo estoy grabando hoy esto a través de la compu, no sé cómo va a salir por el internet, pero la verdad tengo muy comprometido el teléfono con movimientos, mensajes y todo, y se me hacía complicado grabarlo a través del teléfono. Así que, digamos, estoy leyendo acá apuntes que me he puesto para no olvidarme de algunas cuestiones. ¿Qué hacer con estos movimientos que vamos a tener y que el cuerpo lo va a sentir? Las recomendaciones de siempre, ¿verdad? Tomar agua, somos agua, y todos estos movimientos impactan en el agua de nuestro cuerpo. Entonces tomar agua, agua energizada. Entre los códigos que brindo de Originals está el código SAA para cargar el agua, que es muy bueno. Recostarse, también a nivel agua, darse baños, ¿sí? Que circule la energía, que la haga mover a la energía, que no se estanque.
tomar agua, comer liviano o ayunar. Saben que en estos momentos siempre en el que el cuerpo está sumamente demandado por procesar una nueva energía, todo lo que yo le agregue extra o pesado va a ser contraproducente. Entonces, comer liviano o ayunar, tomar líquido, ponerme en posición de reposo, recostarme, ponerme en posición horizontal, y sobre todas las cosas, tengan muy en cuenta qué escuchan, a quién escuchan y qué ven. Digo, estamos acostumbrados a veces a poner en automático el televisor, noticias, ¿verdad? Quejarnos, escuchar que la gente se queja, poner música que a veces no es armónica, y de verdad, y aunque parezca traído de los pelos, así funciona. Todo eso también nuestro cuerpo lo está digiriendo. Y si yo me predispongo en un estado de alteración, como es lo que hacen los informativos del color que quieras, ¿sí? No colabora. Entonces, buscar música que armonice, estar en la naturaleza, descalzarse en lo posible, todo eso colabora un montón. Entonces, desde ese lugar, esas recomendaciones siguen vigentes, ¿sí? Hoy más que nunca. Esto a mí me recuerda a una frase que venimos escuchando hace mucho tiempo, y que es elevar la vibración. Hay que elevar la vibración, hay que elevar la vibración. Y yo cuando doy, por ejemplo, las prácticas de Originals, enseño las prácticas de Originals, una de las cosas en las que hago mucho hincapié es: en estos tiempos es muy necesario que nos enfoquemos en la vibración y no en la forma. Porque uno piensa que, porque a veces siente que porque cambió de forma, cambió de vibración. Pero si yo soy una persona que tiendo a ser estructurada, y de repente, bueno, estoy en el trabajo, tengo mi rutina, mi disciplina, esto, el otro, y de repente cambio de forma, y me voy a una práctica holística, pero de verdad que no me sumerjo allí. En realidad estoy reemplazando otra estructura, y entro en una estructura holística y energética. No dejo de estar en el mismo lugar, cambié una forma por otra, pero energéticamente adentro sigo en una misma vibración estructural. Puede haberse movido un poquito, porque tengan diferentes vibraciones esas estructuras, pero no es un cambio radical, y lo que se pediría es justamente romper estructuras de todas las formas y calibres. Las estructuras holísticas son también para ser rotas. Entonces, mucha gente piensa que porque medita o porque hace determinadas prácticas energéticas cambió la vibración. Y créanme que la vibración está cambiando en el planeta. Estamos viendo esto, ¿no? Estamos hablando, la Schumann, el electromagnetismo. Eso está cambiando y eso va modificando nuestra biología. Lo que más afecta en ese momento es nuestra negación al cambio. Y cuando yo voy cambiando la forma, pero no cambio, digamos, esa esencia mía, ahí es donde está la negación al cambio, y ahí es donde se produce el bloqueo, y ahí es donde voy a empezar a sentir los síntomas. Entonces, yo siempre explico que desde el momento en que un ser hace miles de años atrás le pegaba con un garrote a otro para sacarlo de su cueva o para sacarle la cueva, y hoy una invasión o una guerra a través de un botoncito, ¿sí?, que disparo, sigue siendo la misma vibración, cambia la forma, cambia la tecnología, pero sigue siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo tengo que tener en cuenta, muy en cuenta, si realmente he estado cambiando la vibración, porque esto que está pasando ahora, con este cambio drástico de las reglas, de las normas, hace que ese cambio o no cambio de mi vibración quede expuesto. Porque ahí me voy a dar cuenta cómo me está afectando esto y cómo no se rijan por estos días nada más, ¿verdad? O sea, viene todo un movimiento de aquí en adelante, en lo que queda de este año y lo que sigue,
que van a ir poniendo en juego estas cuestiones. Entonces, elevar la vibración sí o sí implica que rompas estructuras que tenías y estructuras de esencia, cuestiones internas, no que cambies la forma, ¿sí? Entonces, hay una nueva matriz, que esto lo estamos viendo en la Schumann, ¿sí? Esta figura ondulante de ondas, como con un mandala, que está generando, y esto que yo les comentaba también del eje terrestre. ¿En qué va a afectar esto? ¿En dónde lo vamos a ver primeramente? Porque es un lugar que está más predispuesto a fluir con el universo en la naturaleza. Entonces podemos ver grandes, ya lo estamos teniendo, pero vamos a tener mayores movimientos en el cambio climático, vamos a tener mucho conflicto, porque eso también se va a ir viendo a medida que avancemos en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque la naturaleza está mutando y nuestro alimento está vinculado directamente a la naturaleza. Entonces, vamos a ver que nuestra alimentación va a variar por dos cuestiones. Primero, porque vibracionalmente vamos a estar recibiendo otra energía y eso automáticamente cambia mi hábito de consumo. Pero a su vez, al verlo en la naturaleza reflejado, también la naturaleza se va a acomodar a este cambio de frecuencia y va a generar esos movimientos de transición que, bueno, se va a reflejar desde cambios climáticos, movimientos terrestres, lo estamos viendo en los volcanes, lo estamos viendo en diferentes cuestiones, y también en el ajuste de las plantas y los animales. También lo vamos a ver mucho en esta cuestión que estamos consumiendo, ¿verdad? Que son los recursos energéticos. Todo lo que es recurso energético va a estar tambaleando. Tengan en cuenta que todo está diseñado para una matriz energética y eso está cambiando. Entonces, todo lo que está vinculado a esa matriz energética va a tener que cambiar y eso lleva un gran movimiento de transición para el que tenemos que estar preparados. Entonces, busquen esto, formas, imagínense qué pasaría si hay un apagón, qué haría. No en alarma, no tiene que ver con estar en alarma, oh, se llega el fin del mundo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con saber, es como si antes te decían, mira, hoy van a cortar el agua, bueno, yo tomo recaudos, ¿sí? O hoy hay corte programado de luz y uno toma recaudos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entender que vamos a estar en movimientos en donde va a ser normal que determinadas anomalías en los recursos energéticos estén plasmadas, y yo tengo que ir teniendo en cuenta qué hacer con eso. Entonces, esta energía que está entrando, yo lo venía hablando ya desde el año pasado, a fines en realidad del 2021 ya venía hablando de este tema. Tiene que ver con lo que yo denomino, por ejemplo, energía transsolar, y que en algunas sesiones que yo brindo, comentaba que ayudo a amalgamar en la biología para que la adaptación a este nuevo ingreso energético sea más armónico. ¿Qué implica la energía transsolar y por qué yo le puse ese nombre o por qué me dieron ese nombre? Tiene que ver con que, yo siempre explico, no es que está cambiando la humanidad o vos, digamos, ¿sí? O una persona. Está cambiando todo el movimiento en el universo. Esto tiene unas implicancias mucho mayores que realmente siento yo que a veces, imagínense que estamos teniendo cambios en la naturaleza muy drásticos, movimientos muy concisos, gráficos, medibles, ¿sí? Que no hay forma de decir esto no sucede, lo estamos viviendo, nuestra biología lo siente, y aún así queremos seguir como siempre, con las mismas rutinas, con la misma forma de pensar, escuchar. Esa resistencia al cambio y que nos hace como pasar de largo las señales que estamos teniendo. Imagínense si aquellas que tenemos así, directas, frente a frente, las pasamos de largo,
cómo queremos intentar cambiar, o sea, o contemplar y tener en cuenta aquellas que son mucho mayor. Pero están sucediendo cambios en todo el universo, en el movimiento de los planetas, el magnetismo o la emisión energética que reciben, el acomodamiento de determinadas rotaciones, esto de que hay galaxias que se están acercando, otras que se están alejando, y que se está acelerando todo un montón. Todo eso está generando un gran cambio, está cambiando nuestro Sol. Entonces, todo está cambiando. Que yo todavía no pueda ni siquiera ver el cambio en mí, ni quiera aceptar el cambio en mí, no implica que lo otro deje de suceder. Entonces, realmente ahí es donde cuando yo me resisto al cambio, la energía te arrolla, porque vos sos parte de un todo, y al no registrarte vos, no podés registrarte como parte de ese todo, y no podés registrar y moverte con ese todo. Vas generando como una resistencia, y esa resistencia no es lo mismo resistirse a que te salpiquen un poco de agua, que venga un maremoto y te lleve una ola gigante. Es muy distinto. En este momento, ese movimiento energético que está habiendo es mucho mayor del que nosotros podemos siquiera abarcar con nuestra mente. Entonces, a raíz de todo ese cambio, es que justamente, por ejemplo, nosotros estamos cambiando nuestra manera de comer. ¿Por qué? Porque biológicamente, entre otras cosas, como estamos evolucionando, se están activando determinadas fibras internas, el Sol está cambiando, la Tierra está cambiando y permiten que ingresen otras frecuencias, es que yo me empiezo a alimentar también de otras frecuencias. Entonces, si nosotros somos seres solares por excelencia en este momento, y cuando no puedo procesar determinada información solar, uso un intermediario, como es una planta que hace una fotosíntesis, y es la manera más directa de adquirir esa energía, como siempre explico, todo lo que venga luego, por ejemplo, un alimento procesado hecho con trigo, un pan, ya no tiene la misma calidad energética que tiene una semilla o una hoja. ¿Por qué? Porque pasa por todo un proceso y se empieza a alejar de la fuente. Entonces, nosotros hoy estamos pudiendo procesar más energía, y eso se traduce a que comemos menos procesado, o sea, buscamos comer menos procesado, buscamos comer menos cantidad, porque puedo incorporar de a poco más energía solar. Pero eso está cambiando también toda mi biología, empieza a activar otras fibras, y de a poco, como decía yo, estamos empezando a poder absorber una energía transsolar. Llamémosle el sol central de la galaxia, llámenle como deseen. Es una energía que va mucho más allá de ese sol que hoy me alimenta. Esa energía transsolar está ingresando a la Tierra y pudiendo ingresar a la atmósfera de la Tierra a partir de febrero del año pasado, en pequeñas dosis, y a medida que vamos avanzando, empieza a ingresar en mayor volúmenes, y por eso mis sesiones también están mutando. O sea, la sesión que di el lunes de transsolar tuvo un engranaje, o sea, una gama de fibras y codificaciones totalmente distintas a raíz de todo este movimiento. Entonces, esa energía transsolar está ingresando. Y de a poco, el ser humano, en un futuro, como digo yo, nuestro Sol va a cumplir la función de lo que las plantas son hoy en nosotros. Vamos a estar procesando energía transsolar, y la que no podamos procesarla a través de manera directa esa energía transsolar, la haremos a través de nuestro Sol. Pero eso trae tantos cambios internos, tantos cambios, y requiere sí o sí de una apertura de recepción, y modifica mucho nuestra biología. Y esa energía transsolar es la que está cambiando esta frecuencia en la Schumann, porque ya no está recibiendo o activándose 100% solar, sino que ya está, al ingresar en la Tierra en mayor volumen, generando una nueva matriz de energía. A mí
me trae esto de manera gráfica a cuando mi hijo va a una escuela Waldorf, y en las escuelas Waldorf, cuando se enseñan determinados conceptos, se pasan por diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, cuando tienen que aprender tablas de multiplicar, se pasan por diferentes lugares, desde ritmos, generar canciones con palmas, con lugares corporales de golpear, para registrar en el cuerpo el ritmo de esa tabla numérica, y también hacen telares, ¿sí? Telares con un círculo que tiene clavijas del 0 al 9, en donde según es la tabla, yo voy armando, ¿sí? Enganchando en diferentes lugares la lana. Y eso forma diferentes patrones, ¿sí? Geométricos, desde figuras geométricas como un pentágono o una estrella, diferentes tipos de estrellas, y geométricamente cambia cuando el ritmo cambia, cuando la vibración cambia. Y eso es lo que está pasando con la Schumann. Empezó a moverse en otra frecuencia y eso cambió su forma de expresión. ¿Esto quiere decir que ahora ya la Schumann va a estar ahí? No sé, por ahí sí, pero seguramente vamos a empezar a ver estas variaciones de ondas mucho más seguidas, como empezamos a ver que las subidas fueron más seguidas, como empezamos a ver que los blackouts eran más seguidos, y realmente nadie te puede decir con exactitud qué va a pasar punto por punto. Los científicos están anonadados, no pueden dar respuestas a esto. Ya cuando la Schumann empezó a subir, no lograban detectar qué provocaba esa subida en la Schumann, más allá de las tormentas solares. Entonces, no es que uno no quiera darte el plan de acción, es que el plan de acción está dentro tuyo, en esa parte de tu ser que está unido al todo por naturaleza, como es tu alma. Entonces, cuando yo hablo de que hay que ir al plano álmico, cuando yo hablo de que tenemos que conectarnos con esa esencia, y que, por ejemplo, Originals es una práctica que ya está instalada para el plano, para y por y desde el plano álmico, y que no es que prácticas antiguas, digamos, eran malas y esta es buena. Las prácticas antiguas estaban canalizadas en una época donde eso, por la vibración de la Tierra, por nuestra vibración, no podía ser materializado aquí o bajado. Les estoy diciendo, esta frecuencia transsolar empezó a ingresar el año pasado, en febrero del 2022. Entonces, realmente hay cosas que antes no se podían hacer. Y cuando digo que tengo que cambiar radicalmente. Porque los cambios que estamos viendo en el exterior ya nos muestran que eso es drástico y radical. Entonces, realmente, si ustedes quieren seguir haciendo o viviendo como vivían antes, se van a encontrar con que no van a poder. Eso es una resistencia al cambio. Estamos tan atados a una ilusión, a una estructura artificial, como es la parte social, cultural, en donde nos hemos alejado tanto de sentirnos incorporados a la naturaleza. Le hemos hecho tanto daño a la naturaleza, primero por nosotros mismos, porque desconectarnos de eso o separarnos de eso es separarnos de nosotros mismos. Entonces, hay que cambiar. Y este mensaje de estos días nos dicen lo que yo venía justamente ayer, estaba enseñando la práctica Tajika Am, que es la primera meditación que canalicé de Originals, en 2018, y entre los mensajes que me venían, ¿no? Para escribir y para trasladar, que se me estaba dando, era esta frase: los tiempos para postergar ya fueron dados. Hoy es tiempo de acción y de cambio inminente. Hoy más que nunca, esas frases cobran importancia. Entonces, tengan en cuenta que este movimiento
de la Schumann tiene que ver con ese nuevo ingreso de energía transsolar, tiene que ver con el cambio radical vibratorio que está haciendo la Tierra, y que cuando se decía elevar la vibración, de verdad que a veces siento que estamos tan adheridos a estructuras de las que no nos damos cuenta, o sea, creemos que no tenemos esas estructuras, y ese es el mayor error, porque estamos acostumbrados a cambiar desde la forma y no desde la vibración. Entonces creímos que porque cambiamos determinadas formas, yo cambié mi vibración. Y estos movimientos vienen a dejar sobre la mesa esa verdad cruda de si realmente estamos alineados o no con este cambio vibratorio. Se nos viene diciendo de elevar la vibración hace rato, ¿sí? Y cada vez hay mayor contribución del universo y de la Tierra misma para eso, porque la Tierra está haciendo su cambio vibratorio y porque del universo empiezan a ingresar cada vez más vibraciones que colaboran en nosotros para poder aceptarlas y hacer el cambio. El tema que esa aceptación depende de vos, depende de tu elección. Y si uno se resiste al cambio, esa energía no ingresa y por lo general, como rebota, es lo que siento como golpe, como dolor y como síntoma drástico. No es lo mismo, y siempre lo aclaro, tener una molestia, en esto que yo les digo, bueno, puede uno sentirse medio con la indigestión dada vuelta porque estoy digiriendo mucha energía y estoy ahí, entonces desde ese lugar les digo, bueno, ayunen, coman liviano, tomen agua, pónganse en posición de reposo. Una cosa es ese malestar, ese acomodamiento natural que vamos a tener biológicamente, una cosa es eso, y otra cosa ya es cuando estoy sintiendo el impacto, el dolor, la enfermedad que se aferra, cuando estoy sintiendo ya cuestiones más críticas. Ahí es cuando me está mostrando la resistencia al cambio. Una cosa es que yo me sienta un medio mareado, frene, ¿sí? Permita a la biología acomodarse, eso es natural en un cambio, y otra cosa es cuando estoy sintiendo el impacto porque estoy cerrado o cerrada. Tengan en cuenta esto porque realmente nuestro cuerpo es un gran termómetro de cómo estamos, de qué me afecta y qué no me afecta. Es realmente un gran termómetro. Y si te está afectando y estás sintiendo dolor y se están manifestando cuestiones, mirar adentro. Ya, como les decía también, a muchas personas, lo vengo diciendo hace rato, ya no se le puede echar la culpa a nadie. Querer buscar responsables afuera es lo peor que podemos hacer. No tiene que ver ni con la política, no tiene que ver ni con el trabajo, ni con la familia, ni con la pareja, ni con los hijos, no tiene que ver con nada de eso. O sea, la adaptación al cambio es una elección tuya. Y cuando uno sigue atado a estructuras sociales, culturales, la política, estamos en un año aquí en Argentina, por lo menos, electivo, donde verdaderamente es mucho el movimiento que está habiendo. Y eso, cuando todavía estoy atado a esa estructura, me distrae un montón de lo que realmente está pasando a nivel universal. Están pasando cosas mucho más importantes, drásticas y contundentes a nivel universal como para que yo me distraiga viendo un político, de verdad. Entonces, cuando todavía estoy renegando con que si es esto, con lo que dijo aquel, sinceramente estás en otra sintonía y ahí es donde este cambio de frecuencia te va a afectar. Pongo este ejemplo político porque estamos en un año aquí en Argentina electivo y eso se ve mucho. Si realmente estás preocupado, preocupada por eso, y estás enganchado, viendo, ¿no?, las cosas, eligiendo, y no te estás dando cuenta de todo esto que está pasando, que está cambiando todo, está moviendo el eje de la Tierra,
está cambiando el ingreso solar, está cambiando todo, y eso te va a afectar 100%, porque sos parte de eso, realmente, porque estás unido a eso, y te va a afectar, y vos estás distraído, distraída, mirando, por ejemplo, las publicidades políticas, o qué nueva zapatilla salió, o qué nuevo modelo de teléfono salió, o mira lo que es la inteligencia artificial, créeme que eso distrae de lo esencial. Y hoy estamos muy distraídos. Tenemos que ir adentro, tenemos que autoobservarnos, tenemos que hacer los cambios que tenemos que hacer. Y si no, por lo menos, como yo les decía el viernes en el Zoom a las personas, a las chicas de Originals, no puedo hacerme el que no sé. Ya la información está siendo dada, la información hoy más que nunca está abierta para todos, para aquel que busca, se pregunta y tiene interés. La información está abierta. Pero si yo no quiero ver eso, y digo, ay no, es que eso es un lío, no entiendo, y no pongo ni la más mínima voluntad en ver qué pasa, en verme a mí y cambiar este movimiento energético, que ya sin lugar a duda te está diciendo, es un antes y un después, va a tener sus consecuencias y lo vamos a sentir sobre todo porque ya se está manifestando en el plano físico. Así que de vuelta a la recomendación esta de buscar procesar esta energía en recepción, y eso, cuando yo digo buscar esta energía o aceptar esta energía en recepción, implica acción, implica cambio. Ya no vale, como he dicho en algunos videitos, ¿sí?, de Instagram, no vale la intención, ay, sí, yo tengo ganas de recibir esta información, yo tengo ganas sí, de aceptar esta información, pero quiero seguir eligiendo al político, quiero seguir quejándome del dólar, y estoy en esa frecuencia, y estás diciendo una cosa y estás haciendo otra. Y lo que el universo toma como respuesta real es tu acción. Entonces, ahí, en la acción, en poner mi voluntad para el cambio, como vengo hablando en los videos de este año, con mucho hincapié, he hecho un video sobre el apocalipsis, he hecho un video sobre inteligencia artificial, he hecho un video sobre, o sea, vengo hablando de esto un montón, no sobre inteligencia artificial, hice un video sobre transhumanismo, justamente cómo esta inteligencia artificial está mechándose para unirse al humano y cuánto de eso está en mí, la elección de hacerlo o no hacerlo. No tiene que ver con decir, ay, no, no quiero. ¿Qué haces para no? ¿Sí? Tenés que ir en acción en otra dirección, e ir cambiando y salir de la monotonía, salir del rebaño. Estos cambios están mostrando que ya la Tierra comenzó un nuevo ciclo, que terminó un ciclo que veníamos pasando y hoy comienza algo nuevo, contundente, distinto, y que va a poner sobre la mesa en qué nivel vibratorio y adaptativo estamos. Así que te invito a verte, a conectar con vos, a conectar con herramientas verdaderamente nuevas que te desafíen, que te lleven a otra instancia. Como siempre digo, desde mi lado está compartir esta técnica que es Originals, que está diseñada para eso, que viene para estos momentos, que está diseñada justamente para atravesar este momento transicional de ascensión, y que justamente como viene a eso, rompe con muchas estructuras que teníamos también de técnicas aprendidas energéticamente y holísticamente, y eso por lo general genera primeramente una resistencia. Está la gente que más o menos ya está alineada con eso y lo vive con mayor fluidez, y está el que no puede adaptarse. Eso también es un parámetro de saber en qué punto vibratorio estoy. Entonces, desde mi lado puedo compartirle esa, pero también considero que no es la única. No hay muchas.
técnicas, porque de verdad, como les vengo diciendo, son energías muy cercanas que están ingresando, algunas, entonces no hay muchas técnicas que estén en eso, y que se canalice en este momento no quiere decir que porque se canaliza, por ejemplo, hoy, esa técnica está alineada a lo nuevo, porque hay muchas personas que son canales, los seres humanos somos canales todos por excelencia, pero si ese canal todavía está atado a una estructura o tiene un carril energético determinado, va a bajar para ese carril energético determinado y desde esa estructura, porque el canal define la forma de la transmisión. Entonces, desde ese lugar, sean totalmente honestos, drásticamente honestos, es momento de ser, lo vengo diciendo hace rato, brutalmente honestos. Ya no me la quiera dibujar, ya no necesito el suavecito, ahora ya tenemos que ir con los tapones de punta, y eso es así. Entonces, hoy por hoy, tengo que ir adentro y ser drásticamente honestos, honesto conmigo misma, conmigo mismo, sí. Porque no hay otra. Este cambio que está habiendo en la Schumann, que refleja esas ondas, habla de un nuevo patrón energético que ya se pudo anclar en la Tierra. Porque ingresar, estaba ingresando hace rato, pero cuando se manifiesta ese cambio en el dibujo de la Schumann, me dio un mensaje muy claro y muy conciso de que ya se ancló esa nueva energía. Y sobre esa energía vamos a empezar a evolucionar. Entonces, tengan en cuenta realmente si están cambiando o no. Pónganse una mano en el corazón, mírense con todas las lupas habidas y por haber, deténganse en cada instante y en cada gesto y evalúen si realmente estaban cambiando de forma o de vibración. Es un momento para festejar porque a esto vinimos, a la evolución, a evolucionar. Y esto es una gran y marcada señal de evolución. Que el universo, que la Tierra está haciendo. A nosotros, como humanos, nos toca, desde este don que nos han dado de libre albedrío, elegir si me sumo o me resisto. Espero que puedas ser realmente honesto, honesta, con esa respuesta en vos, que es una respuesta que no tenés que darle a nadie más que a vos, pero que tenés que ser sincero, sincera, en cómo abordo esa respuesta. ¿Te estás sumando o te estás resistiendo? Eso nos pregunta hoy todo este movimiento en este solsticio. Justamente, no es casual que sea en un solsticio, porque de los cambios estacionales que tenemos en la Tierra, son los solsticios los más drásticos. ¿Sí? Entonces, sinceridad absoluta en esto. ¿Te estás resistiendo o estás realmente cambiando vibracionalmente? Esa es la pregunta de hoy. Gracias por estar allí. Compartí con quien consideres que puede servir esta información. Podés compartirlos en tu muro y que llegue a más personas si resonás con esta info. Eso también tiene que ver con un cambio. Compartirnos abiertamente. Gracias por estar ahí. Bendiciones, luz y evolución.